Hoy vamos a hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial, pero desde una mirada cinematográfica. Así que prepárense porque va a haber tiros, bombas, mucha sangre y alguna que otra historia de amor. Empezamos. Hacia fines de la década del 30, el panorama mundial estaba dominado por los gobiernos totalitarios. Podemos mencionar en primer lugar Alemania, Italia, Japón, pero también otros gobiernos como Portugal, España estaban ganando protagonismo. Iban desplazando a los regímenes democráticos que se habían ido consolidando a lo largo del siglo XIX. A su vez, los regímenes democráticos europeos como Francia y Gran Bretaña van a permitir de alguna manera la expansión de estos regímenes autoritarios, especialmente el nazismo alemán, porque lo van a ver como un contrapeso frente al poder soviético y van a preferir a estos dictadores que se referían a las masas en estos grandes actos antes que un proceso revolucionario por parte de la clase obrera. Para el año que empezó la guerra, 1939, quedaba claro que estas potencias bajo regímenes autoritarios tenían una política expansionista, ya sea en Alemania, que venía de anexarse a Austria y Checoslovaquia, como desde Japón, que venía en toda una campaña militar hacia China. Pero la gota que termina rebalsando el vaso es la conquista por parte de Alemania de Polonia. Eso es lo que motiva a Gran Bretaña y a Francia a declararle la guerra al Tercer Reich. Y así empieza nuestra historia, con una Polonia invadida por los nazis, retratada por la maravillosa película El pianista. This is the greatest pianist in Poland, maybe the whole world. No one plays Chopin like you. I hope that's a compliment. By order of the governor of the Warsaw District, there will be created a Jewish district in which all Jews will have to reside. You must get away at once. I'm not leaving. Can't I take my chances here? But I have to keep moving here. The Germans are hunting down indiscriminately now. Keep as quiet as possible. No one knows you're here. I want to help. I want to do something. Don't let them get you alive. If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? Con la invasión a Polonia entonces comienza la primera etapa de esta guerra que va a ir de 1939 a 1941 y en la cual el avance alemán es implacable. Las tropas del Tercer Reich se mueven rápidamente con la llamada guerra relámpago y dejan a la vista su superioridad armamentística y militar, llegando en 1940 a invadir Francia. Y aquí, en este escenario de una Francia invadida por los nazis, se va a desarrollar parte de la acción de una película que si algo tiene es acción. Veámosla. 10 hot! Eyes forward! My name is Lieutenant Aldo Ray. And I need me 8 soldiers. We're gonna be dropped into France dressed as civilians. We're gonna be doing one thing only. Killing Nazis. Yes, sir! Members of the National Socialist Party have conquered Europe through murder, torture, intimidation, and terror. And that's exactly what we're gonna do to them. We will be cruel to the German. And through our cruelty, they will know who we are. They will find the evidence of our cruelty. In the disemboweled, dismembered, and disfigured bodies of their brothers we leave behind us. And the German will not be able to help themselves from imagining the cruelty their brothers endured at our hands. And our boot heels. And the edge of our knives.
German will be sickened by us. The German will talk about us. And the German will fear us. Nazi ain't got no humanity. And they need to be destroyed. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps. Nein, 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 nein! Sound good? Yes, sir! Bueno, ya para este momento la guerra es un asunto bastante serio. Los principales objetivos van a ser los civiles. Una de las tácticas preferidas van a ser los bombardeos sobre las ciudades. Y esto marca precisamente el carácter del horror de esta guerra. Que el objetivo sean por primera vez las ciudades y los civiles. Chissà tedesco. No. Alles hören, ich sage das nur einmal. Comincia il gioco. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden? Si vince a 1000 punti. Il primo classificato vince un carro armato, vero? Um zu arbeiten. Beato lui. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quell'altoparlante là. All'ultimo classificato verrà attaccato con un cartello con su scritto Asino, qui, sulla schiena. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Noi facciamo la parte di quelli cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? In 3 casi si perdono tutti i punti. Li perdono 1, quelli che si mettono a piangere. 2, quelli che vogliono vedere la mamma. 3, quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. È molto facile perdere punti per la fame. Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata. Grausamkeit ist alles. Dal Bigocche. Und noch etwas. Lui di Fragole. Bei diesem Pfiff alles raus auf den Hof, aber schnell. Ah, non chiedete i lecca lecca perché non ve li danno. Ce li mangiamo tutti noi. Antreten in Zweierreihe. Io ieri ne ho mangiati 20. Schweigend. Mal di pancia. Jeden Morgen. Però erano buoni. Ist Appell. Lascia fare. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Scusate se vado di fretta, ma oggi sto giocando a nascondino. Ora vado, se non mi fanno tana. En 1941 van a pasar una serie de cosas que impliquen que lo que hasta este momento era una guerra europea pase a ser una guerra mundial. Por un lado, la Alemania nazi rompe un pacto previo de no agresión que tenía con la Unión Soviética y precisamente invade la Unión Soviética impulsando el ingreso de dicha potencia a la guerra. Luego, Japón va a bombardear la base aérea de Pearl Harbor, iniciando así también un nuevo frente, el Frente Oriental, y el ingreso de Estados Unidos a esta guerra que toma una forma bastante nueva y mucho más amplia. Vamos a tener entonces, por un lado, los imperios, el eje que va a estar constituido por Alemania, Italia, Japón y una serie de países invadidos y aliados, etc. Y por el otro lado, los que pasaron a la historia como los aliados, ¿qué van a hacer? Inglaterra, Francia, o lo que queda de Francia porque estaba invadida, recordamos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos van a ser los dos grandes bandos beligerantes que van a estar en 1941
metidos en una guerra total, como se va a llamar, a este esfuerzo bélico que va a involucrar a toda la población de todos estos países y de muchísimos más. Mucho se ha dicho acerca de que esta invasión por parte de Alemania a la Unión Soviética fue un grave error. Bueno, muchos le adjudican la responsabilidad al frío, al invierno ruso, pero pasaron un par de cosas. Veamos una de las pocas películas que están a nuestro alcance y que nos muestran una perspectiva distinta en la cual los soviéticos son los héroes. Esto representa la batalla de Stalingrado, que fue la más sangrienta de la historia. ¡De pie en tierra soviética! 20 de septiembre de 1942. ¡Diríjanse a los botes! ¡Vamos! ¡Andando! ¡A prisa! ¡Todos abajo! ¡Luchen por sus vidas! ¡Es en lo único que tienen que pensar! ¡Vamos abajo! ¡Todos abajo! ¡El glorioso camarada Stalin ha ordenado no retirarse! ¡Las personas de la Unión Soviética deben ser libres, no esclavos! Las derrotas alemanas en las tierras soviéticas, sobre todo el sitio de Leningrado y la batalla de Stalingrado, marcan de alguna forma el fin del avance del Tercer Reich, el fin del avance de estos imperios totalitarios y cambian bastante el escenario de la guerra. Estados Unidos para este momento estaba abocado en el frente del Pacífico, peleando con Japón,
pero ya hacia 1943 los aliados empiezan la ofensiva. Empieza así la recta final de la guerra y con un hecho también recordado como el Día D. En el Día D, el conocido como Día D, es el desembarco de Normandía, que empieza a marcar el inicio del avance del frente occidental por parte de los aliados. Los británicos y los norteamericanos y algún que otro francés que se pudo colar por ahí empiezan a avanzar contra Alemania. ¿De qué manera? Desembarcando en una costa francesa que estaba repleta de nazis que los estaban esperando. Así que dejando cualquier cantidad de vidas, comienza el fin de la Alemania nazi. Tenemos, Mussolini fue derrotado. Alemania está siendo acorralada porque por el occidente vienen Gran Bretaña y Estados Unidos, Francia, que fue recuperada de las manos alemanas, y por el oriente vienen los soviéticos. Hitler tiene los días contados y el régimen nazi también. Y esto lo retrata muy, pero muy bien una película alemana que se llama La Caída. Das ist ja Artillerie. Es ist alles verloren. Im Norden steht der Russe kurz vor der Weidenhammer Brücke. Im Osten am Lustgarten, im Westen im Tiergarten. 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Ich werde niemals kapitulieren. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Wir können doch nicht alle einfach so allein lassen. Bei dem, was den Führer erwartet, braucht er niemanden. Aber der Herr Goebbels und seine Frau bleiben doch da. Die Kinder ja auch. Aber die Kinder... Ob du diesen Brief erhältst, weiß ich nicht. Unsere Idee geht zugrunde und mit ihr all das, was ich Schönes und Gutes in meinem Leben gekannt habe. Die Welt, die nach dem Nationalsozialismus kommt, ist nicht mehr wert, darin zu leben. Und deshalb habe ich auch die Kinder hierher mitgenommen. Trink, trink! Wir müssen raus aus Berlin, Eva. Du musst ihn überzeugen. Die Lebensmittelversorgung von Berlin wird zusammenbrechen. Habt ihr denn noch immer nicht begriffen? Der Krieg ist verloren, es ist zu Ende!
Warum wollen Sie weiterleben? Und Sie? Warum wollen Sie so unbedingt sterben? Ich muss Ihnen sofort mein Testament diktieren. Ich tippe gerade das Testament des Führers. Was soll denn jetzt werden mit uns? Ich kann nicht mehr. Es kann jeden Tag und jede Stunde mit uns zu Ende sein. Der Führer selbst hat jeden Glauben an einen glücklichen Ausgang verloren. Deine Schwester. Versuchen Sie noch rauszukommen. Versprechen Sie es mir. Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Jetzt wird Ihnen eben das Hälschen durchgeschnitten. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Morgen schon werden mich Millionen verfluchen. Aber das Schicksal wollte es nicht anders. Si bien la guerra ya estaba concluida, Japón luchó hasta las últimas consecuencias. Y Estados Unidos decidió apurar la rendición japonesa mediante el lanzamiento de 2 bombas nucleares que marcaron un antes y un después en la historia, Hiroshima y Nagasaki. Altitud 3.600 pies. Objetivo a la vista. Lancen la bomba. Recibido. Lanzando bomba.